Este es otro ejemplo de matemáticas del examen Exacer. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Bueno, aquí dice la expresión de la base de este rectángulo. Lo que tenemos aquí nosotros en los datos es la expresión de la altura de este rectángulo, que es x más 3, la altura, es la altura, vamos a representarla con una h, y también tenemos el área, ¿sí? Que es x cuadrada más 7x más 12. Entonces, para resolver este problema, tenemos que recordar el área de un rectángulo es base por altura. Entonces, nosotros tenemos la altura, que es x más 3, y tenemos también el área, que es x cuadrada más 7x más 12. Y nosotros queremos saber la expresión de la base. La expresión de la base, o sea, ¿cuánto vale b? Nosotros tenemos el área que es igual a x cuadrada más 7x más 12. ¿Sí? Entonces tenemos el área, aquí la tenemos, igual, ponemos un igual, ¿sí? Base, vamos a poner la base, no la conocemos y vamos a dejarla con una b, ¿sí? Por la altura. Vamos a poner así la altura de multiplicación. La altura es x más 3, esa es nuestra altura, la altura del rectángulo. Entonces, para encontrar la base, tenemos que despejar la b. Entonces vamos a despejar, ¿no? Vamos a poner b igual, la b es igual a el área, que es x cuadrada, más 7x más 12. Y luego vamos a pasar x más 3, lo vamos a pasar dividiendo. Entonces vamos a dividirlo, aquí quedaría x más 3. ¿Sí? Entonces aquí para hacer esta división necesitamos factorizar la expresión que representa el área. Vamos a explicarlo acá. Nosotros tenemos la expresión que queremos factorizar, es x cuadrado más 7x más 12. Factorizar significa ponerlo en forma de factores. Por ejemplo, tenemos 9 es igual a 3 por 3. Entonces nosotros tenemos el 9, se factoriza y tenemos dos factores, 3 y 3. ¿Sí? Son dos expresiones que están multiplicándose entre sí. Por ejemplo, podemos factorizar el 6, que es 2 por 3. Ya tenemos dos factores en el 6, 2 y 3. En este caso vamos a factorizar esta expresión, que quiere decir que vamos a representarla con puras multiplicaciones. Vamos a poner primero dos paréntesis. ¿Sí? Bueno, esto es solo para factorizar un polinomio con esta forma, que tiene la variable al cuadrado más un coeficiente con otra variable que no está elevada hasta a la 1, ¿sí? Más un término que se le llama independiente porque no está siendo multiplicado por la variable, por la x. Ya que ponemos nosotros los dos paréntesis, ponemos aquí x y x. Y vamos a encontrar dos números. Uno lo vamos a poner aquí y el otro lo vamos a poner acá. La condición para esos dos números es que deben, sumados este y este número, sumados deben de dar el coeficiente del término con la x, sumados deben de dar 7 y multiplicados deben de ser iguales al término independiente. Entonces, ¿qué números sumados dan 7? Bueno, por ejemplo, 6 más 1 nos da 7. 5 más 2 nos da 7 también. ¿Sí? 4
más 3 también nos da 7. Y ya de aquí se repiten, ¿no? Por ejemplo, 3 más 4, 7. 3 más 4, pues es lo mismo. 3 más 4 es lo mismo que este de acá. Y los siguientes también, esas son las combinaciones con números positivos. También podemos meter números negativos, pero para no hacer más largo esta explicación, yo sé que aquí está la respuesta. Una de estas es la respuesta correcta. Entonces vamos a ir probando, ¿no? Primero tenemos estos dos números, 6 y 1 dan 7. Entonces, por ejemplo, podemos poner aquí más 6 más 1, ¿sí? Entonces, 6 más 1 da 7, pero 6 por 1 no da 12. Entonces, este no es, ¿sí? Vamos a probar la otra suma, que sería 5 y 2. Tenemos 5, ¿sí? Más 2 aquí. Entonces, una vez más, 5 y 2 nos da 7, pero 5 por 2 es 10, no es 12. Entonces, esta tampoco es la respuesta. 4 y 3, vamos a ver. 4, ¿sí? Es más 4 y más 3. Entonces, aquí podemos ver que 4 más 3 son 7 y 4 por 3 es 12. X más 4 por X más 3 nos va a dar esta expresión. Los factores un factor es todo lo que está dentro de este paréntesis, el otro factor es todo lo que está dentro de este otro paréntesis. Esos son los dos factores. Entonces, si los multiplicamos, nos va a dar x cuadrada más 7x más 12. Vamos a ver, x por x es x cuadrada, vamos a poner un igual, más 3x, ¿sí? O sea, x por x, x cuadrada, luego más x por 3 es 3x, después 4 por x, 4x, y 4 por 3, 12. Entonces tenemos nosotros la x cuadrada, aquí está, tenemos el término independiente, aquí está, y la 7x es esto que está acá, ¿sí? Entonces queda x cuadrada más 3x más 4x son 7x más 12 aquí está. Entonces vemos que estos dos factores multiplicados nos dan la misma expresión. Entonces tenemos que b es igual a x cuadrada más 7x más 12 entre x más 3. Y vamos a representar este polinomio, con factores. Decíamos que un factor era x más 4 y el otro factor era x más 3. ¿Sí? Entonces aquí lo tenemos. Este polinomio ahora es estos dos factores entre x más 3. Entonces, aquí vemos que x más 3 y x más 3 los eliminamos y nos queda x más 4. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, que b es igual a x más 4. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos la respuesta. La expresión que nos están pidiendo, la expresión de la base es igual a x más 4. Esa es la expresión de la base.